buen día. Estamos en una nueva edición del Comité de Crisis, hoy con muchísimos amigos que nos están acompañando, y voy a aprovechar para saludar en primer lugar a Carlos Echepare, que está en Pamplona, España. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Hola, Salva, buen día a todos, ¿cómo están? Tenemos panel de lujo hoy, ¿no? Hoy panel de lujo y lo vamos a ir presentando por orden de aparición. Así que, como somos muchos, vamos a ir rápido y nos vamos turnando con las preguntas. Aquí en Argentina son las 11 de la mañana, abrió el dólar bolsa con una caída mínima y la expectativa del día de hoy está centrada en que a las 16 horas el presidente Alberto Fernández va a dar una conferencia de prensa en donde anunciará la reestructuración de la deuda. ¿Qué hora es en España, Carlos, y la noticia del día de Europa? Las 16:10 en este momento, así que acá ya la dio la conferencia de prensa Alberto Fernández, no quiera saber lo que dijo. Bueno, buenísimo. Vamos a ir directamente a Brasil, porque nos acompaña nuestro amigo Pedro Desneca de MD Commodities, que nos ha dicho que lo presentemos como el hombre más viril de todo Brasil. ¿Cómo te va, Pedro? Buen mediodía. ¿Qué hora es allí y cómo están viviendo este escenario de pandemia en Brasil? ¿Dónde estás? Sí, claro. Bueno, beleza pura a todos. Un buen día a todos aquí en Londrina, en el estado de Paraná, en Brasil. Todo tranquilo, todo bien. Claro que digo eso, todo tranquilo, todo bien, porque soy naturalmente una persona muy optimista, pero claro que tenemos muchos problemas sucediendo aquí en Brasil, como en todo el mundo. Pero la situación en Brasil ahora es una situación delicada, como en todo el mundo, principalmente, yo creo, de un lado económico, mucho más do que el lado de COVID-19. Entonces, yo creo que sí, estamos todos haciendo el aislamiento social, el distanciamiento social. Aquí en Brasil estamos a 3 semanas, todo el servicio público, todo cerrado, pero ahora estamos a los pocos volviendo al trabajo, las personas al comercio, pero todo con mucha cautela, muy delicado, porque ninguém sabe o que va a suceder si todo el mundo voltar y estarmos todos juntos nuevamente. Entonces, la vida de las personas, día por día, claro que cambió. Las personas están teniendo que ajustar como en todo lugar del mundo, pero aquí en Brasil, específicamente para el agro continúa muy fuerte, muy fuerte. Yo estoy en el estado de Paraná, que es un gran productor agrícola. La actividad agrícola está todo rodando sin problemas. Brasil está exportando mucha soja ahora, exportó 13 millones de toneladas en marzo, probablemente va a exportar más que 13 millones de toneladas ahora en abril también. Entonces está todo yendo muy bueno cuanto a las exportaciones agrícolas, el sector agrícola, no hay un problema mayor. El Mato Grosso, por ejemplo, el mayor estado productor del mundo, todas las medidas de cuarentena, de isolamiento, son muy menores do que aquí. Las personas están tomando precauciones, pero el Estado no puede parar. No puede parar porque no solamente es Brasil que precisa del agro brasileño, pero es todo el mundo que precisa del agro de Brasil. Entonces, ese lado de agro está todo muy bueno aquí. La preocupación es con el lado de economía. Brasil no tiene el poder económico para poder subsidiar al público que precisa trabajar, como por ejemplo Estados Unidos está haciendo. Brasil no puede hacer eso. Está tentando, pero no tiene el poder económico para esto. Entonces, muchas personas preocupadas quieren volver a trabajar o cuanto antes. Pedro, dos preguntas en una. ¿Cómo está la producción? ¿En cuánto estiman ustedes la producción de soja
y cuánto estiman la producción de maíz que va a estar saliendo en julio. Y la otra es cómo estás viendo el tipo de cambio y su condicionante sobre el negocio agropecuario. Sí, excelente, Saba. Bueno, primeramente la soja. Nosotros en The Commodities estimamos ahora, actualizamos ahora nuestra estimativa para soja. Estamos a 121 millones de toneladas. Hay una expectativa de 127, 128, pero tuvimos un problema muy grande en Rio Grande do Sul, una sequía muy grande. Entonces, con estos problemas disminuimos un poco, pero aún será la mayor producción de la historia de Brasil. Entonces, 121 millones de toneladas de soja. Nosotros estimamos una exportación entre 74 a 77 millones de toneladas de soja este año para Brasil. Entonces, este es el lado de soja. Cuanto a maíz, aquí en Paraná está un poco seco. Nosotros vamos a tener algunos cortes de producción aquí en Paraná, tal vez en Mato Grosso do Sul, en São Paulo, algunos otros estados, pero algunas lluvias claves llegaron ahora a Mato Grosso este fin de semana, están llegando ahora. Entonces nosotros creemos que la producción total de maíz, safra más safrinhas, entonces primera cosecha con segunda cosecha, en torno de 96 millones de toneladas, algo así. Trabajamos con un patamar de entre 94 a 97 millones de toneladas. No será 100 millones de toneladas, que podría ser 102, 103, pero aún será una producción muy buena. Y tercero, cuanto al cambio, cuanto a la moneda, es una situación muy complicada. Estaba leyendo un artículo recientemente, ayer anoche, para la noche, que estaba describiendo que los outflows, la salida de dinero, de capital, de los mercados emergentes en el inicio de 2020, ahora, ya es mayor do que, es más que el dobro de la salida de capital durante la crisis de 2008. Ese es número uno. Número dos es que toda la salida de capital, de dinero, de mercados emergentes ahora en los 3 primeros meses de 2020, ya es más que toda la entrada de capital que tuvimos año pasado en 2019 en todos los mercados emergentes. Entonces, nosotros estamos viendo, no es solamente el cambio aquí en Brasil, la moneda, el real brasileño que está sufriendo, pero tenemos todo, en Argentina, en México, Antonio puede hablar un poco más de eso, África del Sur, Rusia y todo más, entonces Turquía y muchos otros. Entonces, hay un movimiento de salida de capital, de inversionistas, de mercados emergentes. Entonces, todo eso fez un movimiento muy fuerte de desvalorización aquí en Brasil. El cambio estaba 4-1 para fechar el año en 2019 y ahora estamos a 5.25. Tenemos este aspecto de macroescenario, de geopolítica, de salida de dinero de mercados emergentes, sí, pero también el gobierno aquí no está ayudando. El Banco Central brasileño, nosotros creemos que está haciendo como mano de alface, ¿sí? Mano de lechuga, porque es una mano muy fraca, muy fraca, porque todo lo que podría ser errado fue lo que sucedió. El Banco Central brasileño, el Ministerio de Economía, estamos muy desapontados con la forma que Brasil utilizó sus reservas de dólares, que Brasil hoy está en 7º o 8º lugar en el mundo de reservas de dólares, y tiene entonces tiene una posibilidad de tentar asegurar un poco la desvalorización de su moneda, pero esto no sucedió. Para el agro, un lado es muy bueno, porque para los productores que venden en reais, venden en reais, están recibiendo precios récord para la soja, para el maíz, mismo con Chicago los niveles que está, CBOT en los niveles que están. Entonces, por este lado es muy bueno, ¿sí? Pero
tenemos que comprender que muchos productores en Brasil tienen costos dolarizados, principalmente en el centro del país, en Mato Grosso. Entonces, un productor aquí en el sur de Brasil es una cosa, no tiene tantos costos dolarizados cuanto el productor en el centro de Brasil. Entonces, esto es muy importante de comprender que sí, una moneda más fraca es muy buena, pero no para todo Brasil. Y también preocupa pela volatilidad, una volatilidad muy grande, entonces eso trae una imprevisibilidad que no es saludable para el mercado. Vamos con Carlos, que te va a hacer una pregunta. A ver, para nosotros es muy importante lo que nos contestes. ¿Qué va a pasar con el trigo? ¿Nos van a seguir comprando trigo a nosotros? Carlos, repite por favor, perdón. Te decía, si tenés conocimiento de qué van a hacer con el trigo, si nos van a seguir comprando trigo a nosotros este año. Yo voy a confesar que trigo no es necesariamente mi especialidad, Carlos, entonces perdón, pero que estoy escuchando, sí, es que Brasil está pronto para comprar trigo, importar un poco más de trigo, quién sabe, retirar algunas de las barreras que existen comerciales para esto, sí. Estos son boatos y nuevamente no soy un experto de trigo, pero es que lo estoy escuchando. Es que hubo una noticia que dice que cerraron un acuerdo con la Reserva Federal de Estados Unidos por $60.000 millones para la reserva. ¿Nos comentá un poquito cómo es eso? Sí, salva a todos. Lo que está sucediendo ahora en el mundo, hablé un poco sobre eso cuando estaba hablando sobre la pregunta de cambio. Nosotros tenemos un problema mucho más serio de lo que estoy hablando económicamente, para los países, para los mercados emergentes que muchos de nosotros participamos y representamos. Hoy hay una necesidad muy grande de dólares alrededor del mundo, una procura muy grande por dólares. A pesar del Fed en los Estados Unidos estar imprimiendo, estar colocando mucho dinero, el Estados Unidos estar cada vez más aumentando los dólares que están en el mercado. El problema que tenemos ahora es que la procura por dólares es tan grande, que está causando un problema, una distorsión en algunos de esos mercados que muchos de esos países, Brasil, por ejemplo, ¿tá? Pero China, como todos, mucho se dice que China tiene 3 trillones de dólares, etcétera, en su reserva. Pero lo que las empresas de China deben en dólares es un número muy mayor do que esto. Porque muchas empresas hicieron préstamos en dólares, convirtieron en su moneda local. Entonces, convertir su moneda local y fue alavancando ese dinero y ahora están debiendo en dólares con un nivel de dólar mucho más alto. Este es un problema en todo el mundo, no es solo Brasil, no es solo China, en todo el mundo. Es un problema de liquidez de dólar. Entonces, este es algo, amigos, que todos nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque distorsionó todo el mercado de monedas. No estoy diciendo que este problema va a estourar, que va a ficar todo de una vez ahora en 2020, pero es algo que tenemos que prestar atención. Y por esto, su pregunta ahora, Salva, de la línea de 60 billones de dólares, una línea de swap, una línea de empréstimo, ¿sí? que el gobierno americano abrió para Brasil, fue muy, pero muy importante. Lo digo que si esta línea no hubiese acontecido, estaríamos ahora aquí en Brasil fácilmente, no mínimo a los 5.50, sino más, tal vez rumbo a los 6 en el cambio. Porque varias empresas en Brasil hicieron exactamente esto años atrás, tomaron dólares, convirtieron en reales. Ninguna lista economista pensaba que el real iría a 5. No. Tal vez 4.50, 4.20, pero 4.20, 4.50 ya era muy alto aquí en Brasil. Sí, muy alto un nivel de cambio.
Entonces, muchas personas tomaron dólares, muchas empresas tomaron dólares a 3.80, a 3.50, a 4, convirtieron en reales y ahora están debiendo en dólares a 5.30, 5.25. Entonces, este es un problema. Esta línea de swap ayudó a calmar un poco el mercado, pero yo creo que esta línea de swap tendrá que ficar abierta, bien probablemente deberá ser expandida para, no solo para Pedro, Brasil, pero muchos países. Pedro, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo está la gente respecto del gobierno central? La gente, ¿pero qué? Perdón. Respecto del gobierno, con relación al gobierno de Bolsonaro, ¿cómo está? Estamos en el segundo año de gobierno de Bolsonaro. Había una esperanza muy grande, Carlos, en el primer año para muchas personas de que el primer gobierno de centro-derecha desde el inicio del milenio aquí en Brasil podría ayudar mucho a arrumar la casa, ¿sí? Pero estamos teniendo muy problemas. Bolsonaro está se mostrando un líder muy fraco, porque está faltando sensatez. No sé cómo es la palabra española. Está faltando sensibilidad y sensatez. No digo que está haciendo todo errado, no. Muchas cosas buenas sucedieron año pasado. Algunas de las reformas que necesitaban suceder entraron, fueron aprobadas. Pero no digo que es solamente Bolsonaro. El problema actual políticamente en Brasil es que todo vira una discusión política, todo. Entonces ahora el problema de COVID-19, está todo el mundo intentando brigar por un lado político y no hay una unión política, no hay, esto no hay entonces una corriente fuerte, no existe. Entonces, este es un problema muy grande ahora para Brasil, porque yo gusto de decir a nuestros clientes, cuando voy también a hacer charlas internacionalmente sobre Brasil, digo que Brasil tiene un potencial absolutamente fantástico, fantástico. Es un país con muchas cosas buenas, ¿sí? Es un poder económico muy fuerte, pero políticamente estamos atirando en nuestro pie, ¿sí? Estamos atirando en nuestro pie. Entonces, este es un problema. ¿Cuándo esto va a parar? No sé. Las personas que votaron para Bolsonaro, yo digo que Bolsonaro tiene en torno de 20-30% de las personas que apoyan Bolsonaro no matter what. No importa o que Bolsonaro haga, va a apoyarlo. Tuvimos más uns 20, 30, 40% que votaron para Bolsonaro, que estaban con esperanza, pero que están muy desapuntados. Entonces, este es un problema ahora también. Pedro, te agradecemos mucho, digamos, la participación. Como siempre, a nuestros invitados le hacemos algunas preguntas adicionales. ¿Qué tenés atrás tuyo? Este aquí, claro, Pablo. No, nos referimos al stand con vinos. Con vinos, sí, claro que sí. Tenemos vinos chilenos, argentinos, brasileños. Pero no, Pedro, nos preocupa que hay muchos estantes vacíos. O sea, veo que la cuarentena te ha tomado, digamos, con mucha alegría. Si no sales a comprar, me parece que va a ser difícil sobrellevarlo, ¿eh? Sí, con certeza. Bueno, Pedro, un gran abrazo a la distancia y muchas gracias por este contacto. Sí, muchas gracias por tenerme. Bueno, y ahora vamos a viajar a Guadalajara, porque ahí nos espera un amigo, Gabriel Pérez, CEO de Empresas Guadalupe. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. ¿Qué hora es allí? Y contanos cómo está el clima, cómo está la situación con el tema coronavirus en México. Buen día a todos. Sí, efectivamente, Gabriel, estoy en Guadalajara, la zona occidente del país, muy pegado al Pacífico. Hoy son en este momento las 9:28 de la mañana, todavía apenas amaneciendo, todavía no se nos antoja el vino. Ya, bueno, pues nosotros en el tema del coronavirus, pues no sabemos absolutamente nada. Estamos viendo modelos de otros países, estamos viendo Europa, estamos viendo lo que pasó en China.
Aparentemente, ayer nos informaban que podríamos entrar a la etapa, a la fase 3, ahora estamos en fase 2. Para las empresas que no tienen en lo absoluto que estar abiertas, están en este momento descansando, todas las grandes tiendas, centros comerciales que ofrecen prendas, ropa, todo eso está cerrado ya desde hace 15 días. Esto le está impactando la economía de una manera terrible. En realidad pues no está medido, como te decía, no sabemos mucho, no sabemos nada, no sabemos cómo va a terminar esto, la economía efectivamente. Ahora la preocupación es no enfermarse, pero ya estamos enfermos de un tema de plata, ¿no? Un gran porcentaje de comercio en este país es un comercio informal, es un comercio que todos los días tiene que salir a la calle a buscar comida, a buscar la plata, y ese no lo puedes detener, porque de alguna manera pues es el 40% de la población que tiene que vivir de esa manera. Los que están definitivamente en paro, se nota en la calle, no hay consumo, seguramente el consumo de combustibles ha bajado un 70% aproximadamente, no hay tráfico en las calles, está vacío, sí se están acatando las medidas que nos han dictado en el sentido de quedarte en casa. Los que tenemos que salir por el lugar en donde nos desarrollamos, en lo que tenemos que hacer en nuestras ocupaciones, pues hemos tenido que adaptarnos a la situación, hemos tenido que cambiar nuestros hábitos, no acercarnos, guardar distancias, todo lo que seguramente a nivel mundo lo estamos viviendo, ¿no? Bien, yo te voy a presentar a un amigo común que tenemos, que es el señor Antonio Ochoa. No sé si lo tenés registrado. Antonio, anda habilitando el micrófono, que te va a hacer seguramente alguna pregunta, porque él es también un gran conocedor de todo lo que pasa en México, como buen mexicano que es. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, Toño, ¿cómo estás tú? Afortunadamente muy bien y gracias por aceptar la invitación y la verdad es que, como te había dicho, esta es una plática distendida. La empresa con la que trabajas, lógicamente tiene un dominio bastante importante en el tema de la producción de huevo, distribución de huevo, y son canales que conoces muy bien, pero la labor que tienes que desarrollar en medio de esas dos puntas entre producción y distribución y el abastecimiento para que los animales estén lógicamente alimentados, hay retos que en lo cotidiano, lógicamente, son tu día a día, pero que hoy que están cambiando las circunstancias, te han obligado a tomar unas medidas distintas. Hemos platicado mucho sobre lo que es la oferta, desde la producción del productor agrícola, si Brasil va a surtir o si en Argentina tenemos capacidad de salir a surtir o si Estados Unidos está en capacidad de salir a surtir la materia prima como tal, pero tú como demanda y consumo, ¿qué es lo que ves y cómo ves el circuito de utilización? ¿Sientes que la demanda en general en México está creciendo o simplemente se está desplazando hacia diferentes canales? Pues tuvimos un momento como el famoso fenómeno del papel sanitario. Tuvimos un momento en donde el consumidor buscó abastecerse, tener un poco más de lo necesario en sus hogares, y en ese momento se sintió fuertemente la demanda. Después de estos días, que bueno, ya tenemos un poco más de un mes con el tema de la contingencia, ya los consumos se han regularizado. La gente seguramente, las tiendas, las grandes superficies siguen abiertas, siguen ofreciendo productos. También los mercados abiertos, los mercados al público también siguen abiertos. Y entonces el consumidor ya logró entender que este tipo de productos van a seguir abasteciéndose con regularidad. México es un país en donde el consumo de huevo, pues estamos hablando alrededor de 23 kilos por año per cápita. Entonces, pues es un producto que todos los días la gente lo consume. Sí, claramente, ahora que mucha gente está en casa, tienen más tiempo para cocinar, tienen más tiempo para hacer los honores al desayuno, y que es en donde más se consume este producto. Entonces, sí ha habido consistencia en el consumo.
Oye, Gabriel, y un tema que está sucediendo mucho en Estados Unidos y que es también una preocupación para otros lugares es el cierre de fábricas de procesamiento, frigoríficos, matanza. Hay mucha labor intensiva. Entiendo que en el huevo no es la misma intensidad y aún así hay muchas medidas específicas que tienes que tomar para ayudarle a tus trabajadores dentro de las granjas a poder operar de manera saludable, a que no se enfermen y tal, pero hay cosas que no puedes controlar desde sus hábitos en casa. Entonces, ¿cómo has cambiado en las granjas? Si me pudieras rápidamente decir una granja cómo opera, cuánta gente tiene, qué tan intensivo es y qué medidas estás tomando diferentes a lo que representaba el ayer y qué tanto te incrementa el costo eventualmente, si es algo que pinta y te preocupa o es algo que definitivamente simplemente es algo que puedes hacer con facilidad. Mira, el valor del personal siempre lo hemos considerado como una oportunidad para nosotros. Tenemos una gran cantidad de la plantilla con personal que tiene ya muchos años en la empresa. Entonces, pero por los temas de bioseguridad, ya habíamos iniciado con campañas en donde llegan y pasan por un túnel sanitario, en donde se asperjan 20 segundos el personal, todos los que van llegando. Afortunadamente, como bien lo dices, son espacios muy abiertos, en donde hay 30,000 gallinas, solamente hay una persona dentro, que es la que cuida los cuidados básicos de que no haya tiraderos de agua, de que no haya algún desafío en los procesos del alimento. Todo lo demás está en términos automatizados, desde que llega el alimento a las tolvas de almacenaje hasta que sale el huevo empacado, todo sale o se procesa a través de procesos automatizados. Al personal, pues sí, en estas ocasiones y por estas contingencias, lo mantenemos alejado, cerramos los comedores, cerramos las áreas en donde pueden juntar más de uno, y son las medidas. Efectivamente, pues sí, se recibe la gente con medición de temperatura, estamos observándolos mucho para saber y entender que no hay ningún problema en el sentido al momento, ¿no? No podemos saber, son portadores silenciosos, pero en este caso, pues lo único que humanamente podemos hacer es eso. Claro. Y la última pregunta, antes de que si quiere pasar Salva la que sigue. Salva, ¿vas o voy? No, dale. No, ya la última pregunta, simplemente con el tema de abasto. Entendemos que los abastos están garantizados en México para el productor que tiene que salir con un producto básico como es el huevo o el pollo y tal. Pero ¿sientes, por ejemplo, que la logística te va a afectar en algo si viene maíz de Argentina o de Brasil o si te viene maíz norteamericano? El día de hoy, ¿en dónde estás recargando tu cadena de suministro? ¿En dónde ves menos riesgos y más capacidades de ejecución? Entendiendo que México es un gran importador de materias primas. Efectivamente, Toño. Pues mira, nosotros nos hemos preparado básicamente para obtener productos de los Estados Unidos por el tipo de operación, la cercanía, el transporte, el medio en donde lo movemos es el ferrocarril. Y bueno, pues es algo que también entendemos que no debe de parar, porque ya el tráfico de personas, turistas en la frontera está detenido desde hace algunos semanas, pero los tráficos de ferrocarril siguen funcionando. Hemos llegado a nivel en donde despachamos un tren 2 o 3 días antes de llegar a la frontera, y entonces cuando cruza el tren, pues ya es un cruce virtual, ya no hay gente, se entrega de una máquina americana a una máquina mexicana y continúa su camino. En el sentido de la distribución, para nosotros en el huevo, pues es igual. Tenemos nuestros centros de distribución a nivel nacional y mismos que después a nivel como células se van distribuyendo por el resto del mercado hasta el consumidor final. Muchas gracias, Gabriel. De mi lado está todo en orden. Muchas gracias. Antes de pasar con Carlos, tenemos que decir que tenemos más de 400 conectados de toda Argentina, México, Colombia, Perú y Brasil. Así que es todo un éxito esta conferencia. Y antes de pasarle a Carlos, tengo Paul Núñez, que te pregunta, Gabriel, ¿qué se espera de los futuros en precio para maíz amarillo y blanco en México? Y después entras vos, Carlos. Gracias. Bueno, pues mira, nosotros en México tenemos el segundo semestre del año, igual que en Estados Unidos, es cuando más tenemos producción.
Entonces, si tenemos 25 a 30 millones de toneladas y la mayor parte es maíz blanco, y ya desde hace algunos años hemos ido en el forraje clientes consumidores del maíz blanco, lo hemos sustituido a veces al 100% contra el amarillo o contra el milo. La baja que hemos estado encontrando en los futuros no la veíamos venir. Hace mes y medio, 2 meses estábamos sobre los 400 centavos, ahora estamos sobre los 320, iba a decir 325. Y bueno, pues lo que también entendemos es que el tema del etanol o el ya no etanol, porque ya no se necesita por el precio del petróleo tan barato, pues es lo que ha hecho caer el maíz. Y esa es una de las inquietudes que, como pregunta de esta persona, pues también tenemos nosotros. La incertidumbre del qué va a suceder con relación a los consumos, con relación a la despetrolización del mundo. Ese es un tema que seguramente da para otra sesión, no conmigo, sino con especialistas, pero seguramente las vertientes de consumos, de precios, tendrán que reubicarse de una manera diferente. No es lo que estamos acostumbrados a medir, ni las señales que normalmente solemos ver, tendrán que ser diferentes y tendremos que acostumbrarnos a ellas. Gabriel, ¿me estás escuchando? ¿Me estás recibiendo? Sí, Carlos. Dos cosas muy cortitas. ¿Hay en este momento aumento de precios? ¿En el producto final? Sí, al consumidor. Mira, esta es una cadena muy delicada porque nosotros llegamos a un consumidor de mayoreo alto. A partir de ese mayoreo, en este mercado, hace un rato les decía que había mucho comercio informal en México, entonces pasa por diferentes cadenas de distribución. Y ahí es en donde comienza a descomponerse los precios, en donde el consumidor final termina comprando a veces, cuando hay una gran especulación, hasta el doble de lo que nosotros vendemos el producto. Y decime una cosa, ¿qué está pasando con el presidente, con López Obrador? Así como preguntaba por Bolsonaro, el otro que está cuestionado es López Obrador. ¿Cómo estás viendo su reacción? Pues mira, nosotros ya teníamos una crisis antes de COVID-19, una crisis política, una crisis económica con crecimiento del cero. Y ahora, pues después del COVID, pues no, ya ayer el Fondo Monetario hablaba del -6 puntos en cuanto al crecimiento de México. Entonces, también ayer leí algo que me sorprendió, en donde decía que Venezuela y México son los 2 países en América que menos se están preparando para enfrentar este tema. Y qué lástima que nos estén comparando con un país que tiene tantos años siendo golpeado por un tema político-social. Y bueno, pues nosotros salimos hoy a la calle y nos sentimos todavía en el México conocido anteriormente, pero efectivamente hoy en día hay 2 países diferentes, hay 30 millones de personas que votaron por el presidente actual, que pues son abonados, que reciben compensaciones de alguna manera innecesarias para el tema económico, pero bueno, pues es una manera de comprar adeptos, ¿no? Gabriel, te agradecemos muchísimo digamos, la participación. Espero lo mejor para tu empresa, para vos, para tu familia, lo mejor para México, Guadalajara. Allí anduvimos con Antonio, con Carlos, digamos, así que somos bastante habitués. Ojalá pronto podamos estar por allí y agradecerte enormemente la participación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahora salimos de América del Norte y nos vamos a Europa, nos vamos a Ginebra, en donde nos está recibiendo allí nuestro amigo economista argentino Ivo Sarjanovic. ¿Cómo te va, Ivo? Salvador te saluda. ¿Ivo? Hola, Salvador. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien acá? Bueno, antes que nada, digamos, bueno, contanos cómo estás viviendo, digamos, COVID-19 en Ginebra y cuál es tu visión de cómo está atravesando Europa este momento. Hemos visto proyecciones del Fondo Monetario Internacional que no le dan muy bien, así que bueno, desde tu mirada de economista, ¿cómo estás viendo esto?
Bueno, a nivel Suiza, o sea, hay una diferencia grande con, por ejemplo, Argentina, porque acá la cuarentena no es tan estricta. Acá se puede salir a caminar, a correr de la casa. Eso genera mucho menos conflictividad. O sea, no hay tantas normas innecesarias porque la gente es más disciplinada. Creo que hace más fácil, más llevadero todo esto. Después también hay una gestión muy técnica de todo el tema. Si bien Suiza es uno de los lugares donde ha estado los indicadores de contagio más altos, toda la gestión de parte del gobierno es estrictamente técnica y no hay política, básicamente. Y creo que otra cosa que ayuda mucho a llevar esto es que la televisión es mucho menos agresiva en cuanto a la forma de informar. Entonces uno no se siente tan vapuleado por una forma de informar muy particular, digamos, que hay en la Argentina. Entonces creo que eso ayuda a la salud mental en general. A nivel económico, Europa está haciendo un poco lo que están anunciando casi todos los países, con programas fiscales agresivos, con programas monetarios muy agresivos. Las proyecciones de contracción del producto son enormes. Tengan en cuenta que también en Europa el tema del turismo es un tema clave. Hoy estaba viendo, por ejemplo, que en España se proyecta 8% de contracción del producto para todo el país, en los lugares más turísticos, como pueden ser el sur de España, hasta 25-30%. Es difícil imaginarse realmente el día después con números como estos. Lo que sí va a haber es mucha diferencia entre países que están mejor organizados, mejor administrados, como puede ser Alemania. Alemania es un país que se lo criticó siempre por tener unas cuentas fiscales demasiado en orden, y hoy por hoy creo que primero se ve la consecuencia de tener un país ordenado, en tener un sistema de salud con capacidad como para manejar este tipo de problemas, y también con la capacidad fiscal de dar un empujón sin caer en los problemas que van a caer todos los países donde no tienen ningún tipo de oxígeno fiscal para dar este empujón que es necesario, ¿no? Carlos, ¿querés hacer una pregunta, ya que están viviendo los dos en el mismo continente y los dos son argentinos? Ivo, decime una cosa, ¿cómo estás viendo el futuro de la Unión Europea después de esto que está pasando por estas semanas? Y complicado. La Unión Europea se viene cuestionada desde el tema del Brexit y por partidos un poco de ultraderecha, que si bien son muy ruidosos, hasta ahora no tenían más del 15 o 20% de apoyo en los distintos países, con la excepción de Francia, que es un poco más grande. Y bueno, todo este tipo de fricciones sin duda da lugar a más problemas. O sea, Dios quiera que se encuentren mecanismos de cooperación para que la Unión Europea no se rompa. Yo soy un firme creyente y defensor de la Unión Europea, lo que no quiere decir que no haya que reformarla, pero yo estoy en contra del Brexit y estoy en contra de todos los intentos de ruptura. No hay que olvidarse que acá la gente hasta hace 50 años se mataban unos países con otros, y hoy se puede comerciar, circular, estudiar en libertad, y ese es un valor al que hay que aferrarse, me parece, fuertemente, porque muchas veces nos olvidamos que un montón de las libertades y las instituciones que tomamos como por dadas son muy frágiles, muy volátiles, y momentos así quizás nos obliguen a repensar el valor clave que tienen todas esas instituciones. Bueno, ahora viene la pregunta de Chicago hacia Ginebra. Ahí nuestro amigo Antonio Ochoa te va a hacer una pregunta. Ivo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy sencillo, Ivo. A nivel global, porque tú has manejado cadena de suministro a nivel global, lógicamente bien dijiste que el día después va a ser muy difícil de transitar, pero entre el mundo que teníamos de colaboración y cercanía con el mundo de los próximos 18 meses hasta que no tengamos una vacuna, ¿cuál vas a ver que sean los procesos más disruptivos y en dónde encuentras áreas de oportunidad para las empresas y las marcas y los sistemas de transporte y las situaciones de decisión empresarial a nivel consejo? ¿En dónde estarías recargando tus energías hacia adelante? O hay muchas preguntas en una y voy a tratar de focalizarme en alguna. Primero, en el flyer que ustedes enviaron, donde preguntaban qué tipo de forma puede tener la recuperación y ponían alternativas y decían si vamos a tener una recuperación en forma de V, en forma de U, en forma de L. Yo no creo en ninguna de esas letras. No sé cómo dibujarla, pero en mi opinión la recuperación va a ser bastante pronunciada de los lows, pero va a ser una recuperación muy parcial, y después desde esa recuperación hasta una situación normal va a llevar muchísimo tiempo. Entonces me imagino como si fuera una V que hace así, pero que después le cuesta mucho, mucho
llegar hasta una situación normal. En ese contexto hay sectores de la economía como el turismo, los restaurantes, que no me imagino realmente cómo puede llegar a ser el día después. Espectáculos públicos, espectáculos deportivos. Eso creo que va a llevar una transformación enorme. Creo que hay muchos sectores que, a pesar de que se salga de la cuarentena, va a quedar muy afectados por el miedo de la gente. Creo que hay gente que va a tener mucho miedo en volver a una situación normal a pesar de que no haya prohibiciones gubernamentales. A nivel cadenas de valor me da la impresión como que en el sector nuestro, en granos y oleaginosas, la performance hasta ahora es más que decorosa. Se está pudiendo, digamos, abastecer el mundo desde Argentina, desde Sudamérica, a pesar de algunas fricciones que ha habido. Creo que la demanda al lado de China es el gran pivot en este momento de todo el sistema. Si China no estuviera, digamos, recuperándose y demandando lo que está demandando, creo que el problema sería definitivamente muchísimo más grave. Soy menos optimista en cuanto al sudeste asiático. Me parece que en el sudeste asiático lo que vimos es un poco lo que describió Gabriel cuando dijo que habíamos visto el efecto papel higiénico, en el sentido de que como las empresas llegaron con stocks relativamente bajos, hubo como una recuperación de stocks, eso se transmitió en una sensación de mayor consumo, pero la segunda vuelta en demanda tanto de proteínas como de aceites, creo que va a ser bastante más complicada. El mercado de la energía es dramático, o sea, lo que se anunció el fin de semana como un recorte de oferta de 10 millones de barriles para un consumo mundial de 100 millones de barriles es un chiste. Para un mercado que ha perdido entre 30 y 40 millones de barriles de demanda, o sea, francamente no afecta nada. Y ahí creo que vamos a ver algunas tendencias de largo plazo que van a ser difíciles de recuperar. A nivel transporte, tanto terrestre como transporte aéreo, de vuelta, el consumo acá y en Europa se está hablando de que no se va a normalizar hasta el año 2021. Y también esto que estamos haciendo nosotros ahora, esta forma de comunicarnos, yo creo que va a dejar consecuencias estructurales grandes a nivel laboral. Y si uno se imagina solamente que en el futuro, un día por semana, parte de la fuerza laboral no va a trabajar, eso puede implicar una corte de demanda de casi el 20% de demanda de transporte para que la gente vaya y vuelva a su trabajo, que puede tener un impacto inmenso en el mercado de la energía. Y eso, bueno, empieza a transmitirse a nivel efecto dominó en lo que describían recién del mercado de etanol para el maíz, el mercado de etanol en el caso del azúcar, los aceites. Quizá ahí los productos que salgan mejor parados sean el trigo y el arroz, porque no tienen ese componente energético tan marcado. Y con un mercado de petróleo también tan deprimido, había otra preguntita en el flyer que decía si va a subir la soja, si va a subir el petróleo al nivel de la soja, o si va a bajar la soja al nivel del petróleo. Y ayer estaba un poco informándome sobre ese tema y en las funciones de producción alrededor de un 20% de los costos agrícolas está muy, muy relacionado al tema petróleo. Entonces yo me inclino más a pensar que los productos agrícolas van a terminar bajando hacia el petróleo más que el petróleo subiendo. Y en términos relativos, el que veo mejor es la soja, más que nada por esa demanda china que escribíamos, y porque también en la soja el gobierno chino siempre tiene, más allá de que la demanda se va recuperando, digamos, naturalmente, después de todo el tema de la fiebre africana que afectó tanto a la producción porcina en China, China siempre tiene, en el caso de la soja, la carta en la manga de poder hacer compras para reservas, que si bien están altas, si por algún motivo político quieren mostrar algo, lo pueden hacer. Mientras que en otros productos como el maíz va a ser bastante más complicado. Así que en términos relativos veo, digamos, bueno, el trigo sin duda mejor, aunque está empezando a llover en Black Sea y eso a lo mejor le quita un poco de pimienta, pero la soja la veo mejor, también relacionado a lo que comentó Pedro antes, que la cosecha en Brasil y en Argentina va a terminar siendo menor de lo previsto, y el maíz lo veo complicado. Ivo, una consideración y dos preguntas. La primera consideración es que, bueno, el mundo no es el mundo de 1930 y básicamente hoy tenemos más organismos multilaterales y coordinación de bancos centrales para salir de una crisis que en el pasado, lo cual hace de esta crisis poco comparable con las anteriores. También este shock de oferta y demanda hace que esta crisis sea distinta a las anteriores. Y otro tema fundamental de esta crisis
es que no es una crisis bancaria, los bancos están mucho mejor capitalizados que en la anterior crisis. En función de los atributos positivos que tenemos para enfrentar a la crisis, ¿vos no crees que esta inyección de dinero tan abundante no va de lleno sobre el consumo y puede generar una mejora en la recuperación y hasta generar un efecto inflacionario? Y la segunda, un poco tiene que ver con si ayer el Fondo Monetario Internacional dio un mejor escenario para los emergentes que a los avanzados. ¿Y qué opinabas de eso? Sobre la segunda pregunta estoy en desacuerdo. Yo veo que la situación de los países avanzados, sobre todo a nivel fiscal, tiene más capacidad y a nivel monetario más credibilidad. Los emergentes creo que tienen un problema grave y creo que vamos a ver depreciación de los tipos de cambio reales en casi todas las economías emergentes, con todas sus implicancias, o sea que en ese último punto no estoy de acuerdo con el Fondo Monetario. En la primera pregunta, estoy de acuerdo con vos, Salvador, de que me parece que hay más coordinación y hay más capacidad de respuesta, tanto fiscal como monetaria. Si eso va a llevar a inflación o no, creo que también depende mucho de en qué países. Una cosa es responder a eso, digamos, en Europa y otra cosa es responder a eso en Argentina. Creo que el impacto no va a ser inflacionario en el corto plazo, porque la mayor demanda de moneda también va a amortiguar un poco eso y la recesión de tal magnitud también va a amortiguar eso. Pero creo que en algún momento estos números tan enormes de impulso monetario, impulso fiscal, se van a transmitir a precios. Y en países más desorganizados fiscalmente, como Argentina, creo que eso va a ser todavía más agudo. Aunque en Argentina yo no pienso que vayamos a entrar en hiperinflación. Yo no soy de los que están pensando que el país va a entrar en hiperinflación rápidamente. Y más que nada... Te interrumpo un minuto ahí en ese punto. Yo no me refería tanto a Argentina, digamos, sino para nosotros también es importante la inflación en Estados Unidos. Cuando vos hablabas del cambio a nivel mundial, el mundo va a ir a una desglobalización. O sea, las cadenas de suministro van a estar más cortas, los países van a tener economías más cerradas, la demanda de la población sobre Estados Unidos y sobre la economía avanzada va a ser mayor inversión en salud, eso va a implicar más déficit fiscal. Yo a veces, digamos, una crítica que hago es que todo lo que nos intilgan los argentinos no sucede en el mundo desarrollado. Es decir, a ver, si yo tengo una mirada al mundo desarrollado y veo que va a haber más déficit fiscal, que va a haber más emisión monetaria, que va a haber más desglobalización, que los países van a ser más cerrados, eso me hace pensar que va a haber más inflación. Y de repente los economistas dicen, no, no va a haber más inflación. Ahora, si en el mundo hay más inflación, y ahora sí hago la mirada de Argentina, Argentina se beneficiaría porque su deuda se licuaría más rápido. Entonces, un poco la idea es, ¿el mundo avanzado puede ir a más inflación? Si hay más inflación de la que hay hoy, seguramente va a haber más inflación. Si eso quiere decir que va a haber una inflación alta, es difícil de contestar. Primero, esos bancos centrales que van a expandir con agresividad tienen capacidad de esterilizar. Esa es la gran diferencia entre un banco central creíble y un banco central no creíble. Un banco central creíble emite contraactivos que eventualmente después puede vender y puede esterilizar, mientras que, por ejemplo, el Banco Central Argentino emite contra letra del Tesoro Argentino, lo que no le da una gran capacidad de esterilizar. Entonces yo creo que sí, que va a haber más inflación que antes. No va a ser rápida, porque ahora estamos más en un proceso contractivo, en un proceso de liquidación de activos, pero en algún momento se va a dar vuelta y va a haber más inflación que antes. Si esa inflación va a ser alta o no, yo me inclinaría a pensar que no, pero que va a ser sin duda más alta que ahora. Está bien. Si va del 2 al 4, nosotros en lugar de licuar la deuda en 50 años, la licuamos en 25. Así que del 2 al 4 a nosotros nos sirve. Eso, digamos, de ya. Le paso a Carlos la pregunta. ¿Me escuchás, Ivo? Sí. Sí, perfecto. Al principio de todo tu comentario, dijiste algo que a mí me gustaría que lo expliques. Acá no hay política, dijiste. Y a mí me preocupa porque en Argentina, por supuesto, lo sabés tanto como yo, hay mucha política. Y acá en España está empezando a haber mucha política en este juego que estamos viviendo hoy. Pero vos dijiste, acá no hay política. El gobierno suizo es un gobierno muy particular. Primero, en Suiza no hay un presidente. Hay un consejo de 7 personas que tienen el poder ejecutivo, que son de 4 partidos diferentes y que van rotando todos los años. Entonces, el tipo de decisiones es muy diferente.
La presencia apunta a que no haya personalismos. Cada uno de esos 7 es un ministro, que aparte de ser ministro ejerce el poder ejecutivo en forma rotativa. Entonces en este momento, digamos, toda la presencia de ese poder ejecutivo a través del ministro de Salud, que habla de cuestiones estrictamente técnicas, habla de eventualmente cómo se va a ir reabriendo, cuáles son las fechas, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. No hay toda una épica, no se vive esto como una guerra contra un virus. Acá hay un virus que apareció, que sorprendió a todo el mundo y están viendo cómo controlarlo. Es un problema médico, básicamente, no es un problema, ni es una guerra contra nadie, ni es una guerra entre los habitantes unos contra otros. Creo que eso le quita mucha pasión y que hace que el foco sea mucho más eficiente. Por ejemplo, Suiza, que tiene muchos contagios, hoy por hoy está curando a pacientes de Francia, porque tiene capacidad hospitalaria, digamos, ociosa, que le permite tener ese gesto con un gobierno vecino. Seguro. Ivo, dos cosas. Vos sabés que somos bastante cholulos aquí en Argentina, lo sabés. Yo también soy muy cholulo. Por supuesto. Te manda saludos Andrés Ponte y Oscar Chevillar. Así Muchas que te gracias. mandan grandes saludos, en este momento te están escuchando y te están viendo. Un abrazo Martín Burs pregunta para Ivo, ¿por qué hay casi una diferencia de precio del 45% entre el petróleo Brent y el WTI? Muchas gracias. No soy un experto en energía, no sabría contestar la pregunta por qué se produce ese fenómeno en este momento. Generalmente cotizan bastante cerca uno del otro, uno pasa a estar un par de dólares arriba de otro, va cambiando eso. Son 2 geografías diferentes, ¿no? Uno es un petróleo americano, el otro es el petróleo del norte de Europa, pero si se da ese fenómeno ahora, no le sabría responder lamentablemente. Bueno, para cerrar, Antonio, ¿alguna pregunta más? Y ya tenemos que ir despidiéndonos de Ivo. No, simplemente darle las gracias a Ivo. La verdad es que hizo una exposición fenomenal y muy agradecido quedo con él. Bueno, Ivo, Gracias, muchísimas gracias. Ha sido para nosotros un gran gusto. Me dijiste que te quedás con nosotros, así que te vamos a invitar un poco para el cierre final. Nosotros no sé si está preparada ahí, pero tenemos inicio espacio publicitario, así que tenemos que ir con Andrea Gentile, que va a hacer le va a comentar a las más de 400 personas que hoy están conectadas cómo viene el posgrado de agroeducación. Ahí está, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Salvador? Bueno, como siempre, ante tantas personas, por favor, quiero salir un segundo. Así que bueno, darle las gracias al Dream Team de Agroeducación, a Carlos, a Antonio y a Salva, y a los invitados de hoy, que la verdad que ha sido un gusto. Ivo hace un montón que lo estamos siguiendo, bueno, Pedro amigo y Gabriel un nuevo amigo que se incorpora. Así que fue un comité de crisis de lujo y como se decimos siempre, la vara cada vez más alta, así que no sé qué van a hacer la semana que viene. Se pone difícil. Bueno, un segundo para comentarles que desde Agroeducación mañana arrancamos con la actividad académica más importante que tenemos, que es el curso de posgrado en agronegocios. Muchas de las personas que están haciendo hoy el webinar son alumnos, otros son socios que ya lo han realizado. Es una actividad muy importante, anual, desde abril a diciembre, 18 clases, en la que damos una visión integral de agronegocios, temas de agromanagement, temas de valor agregado y temas en comercialización granaria. Dirigidas por nuestros docentes, como les comentamos recién, el Dream Team de Agroeducación, siempre dando una mirada de cuáles son las oportunidades que el mercado ofrece para la toma de decisiones de todos los días. Además de las clases del posgrado, tenemos clases complementarias, tenemos estos webinars, tenemos audios todos los días. Bueno, un equipo multidisciplinario que trabaja con ustedes porque los más de 120 alumnos que ya confiaron en nosotros y arrancan mañana son profesionales con inquietudes, que comparten experiencia y que nos retroalimentan, digamos, en la formación. Nuestra metodología siempre ha sido presencial, a distancia y en diferido, por lo cual tenemos mucha gimnasia en esto y arrancamos ya mañana, no se suspende, y es más, personas que se quieran seguir sumando toman después las clases en diferido. Así que bueno, invitarlos a todos. Arrancamos mañana con la primera clase de la mano de Diego Palomeque, que es nuestro director académico, Celina, David Miazo, jefe de la Fundación FADA, y por supuesto Carlos, que está ahí, que va a cerrar el posgrado mañana. Así que bueno, va a ser un gusto poder compartirlo y seguir sumando amigos al mismo.
Bueno, muchas gracias, Andrea. Y ahora, digamos, vamos a Chicago y un poco para charlar con Antonio Ochoa. Hoy no voy a decir yo la noticia que metí la pata el jueves pasado, así que déla a usted, señor, la noticia que tiene que ver con Estados Unidos. Hola Salva, hola amigos, y bueno, 5.2 millones de desempleos en reclamos de ayuda, por así decir. Y entonces, en un mes equivalente, Estados Unidos trae cerca de 22 millones de personas que han estado solicitando la ayuda del desempleo. Este dato, lógicamente, empieza a mostrar un grado importante en la preocupación, en el debate real de lo que está haciendo la economía norteamericana y lo que está haciendo la Casa Blanca en términos de lo general. Hay dos velocidades y empiezan a haber dos separos en la crítica. La primera es en donde has puesto el 20% del PIB equivalente norteamericano, entre comillas, a disponibilidad en diferentes plazos, pero dices que no vas a estar escatimando en municiones. Atrás de todo eso es una cantidad impresionante de dinero que entra al canal de liquidez y sostiene activos, sostiene bonos, le da vigencia a las empresas, les mantiene en vida en teoría para que mantengan en vida el empleo. Hay condicionantes en donde recibes créditos que si son derivados a que mantengas tu plantilla laboral, se perdonen, por así decir. Pero la pregunta para muchos es si la economía tiene que ayudarse de arriba hacia abajo o tendría que ayudarse de abajo hacia arriba. Y el abajo hacia arriba, es decir, si vas a vertir esa cantidad de millones de dólares, que lo dejes que circulen en donde hacen un efecto de demanda real. Es decir, que me pongan en el bolsillo los impuestos que pagué el año pasado en este mes equivalente y durante todo el tiempo que dure mi paro, mi retiro, mi separación o esta crisis económica teórica. ¿Cuándo va a terminar la crisis? Honestamente, en mi opinión, termina cuando todo el mundo tengamos capacidad de ser probados contra coronavirus de una forma inmediata y súbita y que tengamos un test inmediato y fácil. Cuando tengas un antiviral y eventualmente que tengas la vacuna. Y estamos en diferentes distancias de todo ello. Lógicamente que alrededor de todo esto, una última y una cuarta que pondría es que tengas una reservación garantizada en una cama de hospital con ventilador en caso de que las cosas no se den. Ahora, si eso lo postergamos, proyectamos o acomodamos hacia el tiempo, pues nos va a costar mucho trabajo reincorporarnos a las actividades que teníamos en el pasado, justo como lo venía diciendo Ivo. He tratado de conectar, que platicar con ustedes el día de hoy, tratar de poner ideas hiladas, pero esto es una locura absoluta por donde lo quieras ver. Así es de que les voy a compartir la locura que traté de apuntar, que lo voy a estar siguiendo de acá, simplemente para llevar los temas y convidarles algunas ideas y planteamientos. Una última cosa que se me fue porque me agarraste en curva, la última pregunta con Ivo, pero lo voy a invitar a Ivo, que si está con nosotros más adelante, participe con nosotros de alguna teoría conspiracional que estoy proponiendo entre China y Estados Unidos. Así es de que esto es para Ivo, que si quiere decirme que estoy más loco de lo que cree que estoy. Bien, sucede así. OPEP recortan el 10% del petróleo en teoría, más algunos otros que pueden llegar a funcionar como el posible 20% del equivalente de demanda diaria. En el mundo sabemos que se ha perdido, como bien dijo Ivo, no sabemos, realmente es un 30, 40% tal vez. Los recortes empiezan hasta mayo, así es de que seguimos bombeando al mismo ritmo. La realidad es de que tenemos esta situación. ¿Y en dónde ves el efecto? Si tú te vas a ver el precio cash, el precio del físico del petróleo, y te vas a los diferentes lugares donde estás operando, Oman, esta zona está operando cerca de los $22 por el Brent. El Brent debe andar cerca de 28 y no he visto la cotización. Traes un spread enorme. Nunca habías visto los swaps del petróleo Brent cotizar un descuento de $6 en el precio del físico. Nuevamente, apenas peinando la zona de los 21, $22. Te vas, por ejemplo, al Caspio y vas a tener un diferencial de $9 por debajo del precio que estás viendo en el oficial. Así es de que eventualmente esto te va a empezar a llevar a esta secuencia de que si el precio del petróleo se sigue irrelevante como está haciendo y sigue cayendo, ya cuando tengas el descuento de la base, estarás hablando de petróleo negativo, de alguna forma. Es muy difícil encontrar que tengas un ambiente inflacionario de crecimiento mientras el precio del energético no se te estabiliza y no tienes una secuencia donde has tocado el piso y no lo has tocado. Nosotros hemos revisado las proformas de algunas empresas dominantes de consumo energéticos y desde aerolíneas hasta transportación marítima las cosas son muy complicadas.
El día de hoy vemos que hay un poquito de revuelo porque regresa el flete marítimo y que sube un poco más en el precio, pero ese revuelo es un pedazo pequeñito porque dentro de todo el flete seco es un 15, un 20% en lo que se transporta a nivel de granos. El resto, clúnker, metales y tal, simplemente no está funcionando y tienes una flota abandonada. Y eso es por el lado energético. Ahora, si seguimos con este tema de la locura que te platico, nos tenemos que ir al lado del etanol. Ayer vimos un resultado de cómo hemos estado utilizando etanol en Estados Unidos en las últimas semanas, por así decir, y la lectura de la semana de ayer. Ayer se utilizaron, según el informe, 1.4 millones de toneladas en esa semana de maíz que se hizo etanol. Si vemos el promedio de las últimas 3 semanas, se utilizaron 1.7 toneladas de maíz por semana para hacer etanol. El USDA te dice que de etanol se van a utilizar 128 millones de toneladas de maíz para utilizarse a hacer etanol. Ahora, la pregunta es, ¿a qué ritmo vamos a correr de aquí en adelante hasta que cierre el año agrícola de Norteamérica? Si hacemos el correr al ritmo de las últimas 3 semanas, nos van a sobrar 11 millones de toneladas de maíz. Si corremos al ritmo de lo que se nos informó ayer, nos van a sobrar 17 millones de toneladas de maíz, simplemente por la categoría de etanol. Ahora, han cerrado fábricas de sacrificio, despiece y procesamiento de frigoríficos y progresivamente sigue siendo un problema. Tendremos faltantes de cárnicos y abriremos una brecha enorme entre el precio del ganado, el precio en bruto y el precio de los cortes. Vamos a tener un problema gigantesco porque no van a haber cortes y vas a tener un canal de abasto de ganado enorme queriendo empujar. Se ha cerrado el embudo y te va a forzar a tener diferentes curvas de producción. ¿Qué va a suceder? Y vas a tratarlo de poner de manera paradójica. Tú tienes un tren, una locomotora que va jalando a 100 furgones, 100 carros atrás. Tienes otra locomotora que va cargando o va empujando o va arrastrando 50 y tienes otra locomotora que te va arrastrando un par. El ganado es el tren largo, el cerdo es el tren intermedio, el pollo y los productos avícolas es el tren chiquito. Si estos 3 trenes van andando a toda velocidad, es muy difícil frenar el que va más pesado. El ganado va a tener que irse frenando aquí, haciendo matanza, deshaciéndose de madres, y eventualmente esta curva de desabasto de hoy, que va a tratar de frenar lo que no puede frenar en el consumo de hoy, te va a hacer falta el día de mañana cuando tengas que repoblar si la demanda regresa a una velocidad diferente el cerdo, a una velocidad diferente el pollo. Entonces vamos a estar expuestos progresivamente a cambios en el uso y el desuso y en el acomodo de la cadena de suministro, porque la hemos alterado por completo. Este shock de demanda inicial en donde hemos tenido que ir al supermercado a traer lo que vamos a heredar, eventualmente lo hemos desabastecido, tomado de los anaqueles que trabajaban, de los supermercados que trabajaban en esta secuencia justo a tiempo. Tú vas al supermercado, recoges lo que necesitas, vas a casa, lo utilizas y no compras más. Has cambiado ese hábito y no hemos encontrado cómo reacomodarlo. Ahora, si te vienen faltantes porque te cierran empresas, fábricas y tal, entras en una dinámica que no habíamos tenido. Pero bueno, ese tema del etanol, entonces, por lo que te había comentado, nos tiene un signo de interrogación. Si Brasil produce todo lo que nos dice Pedro, si Argentina va a tener un saldo exportable de otras 30 y si Ucrania sale con otras 30 millones de toneladas de capacidad de exportación, vas a juntar en el mundo 90 millones de toneladas de maíz, cuando quizás el mundo no las necesita todos en un saldo exportable, más lo que venga en Estados Unidos. Yo lo que les quiero compartir es una idea a ustedes y a la gente que nos escucha, es que si bien la oferta no se ha cambiado en su planeación estratégica para producir, la demanda sí cambió y no hemos hecho el acomodo. En sentido estricto, Estados Unidos tendría que acomodar su capacidad de producción y cortarle quizás un 30% a la superficie a sembrar, simplemente para equilibrar el corto plazo. Pero como no sabemos si el corto plazo se extiende muchos meses o pocos meses, tu planeación general sigue produciendo lo demás. Pero no olvidemos, la montaña de granos, bajo consecuencias de clima normal, seguirá creciendo, seguirá empujando y la demanda está contrayéndose y se está complicando en este corto plazo y es una situación de esa naturaleza. Ahora, si seguimos con eso, nos metemos otro tema en donde si la demanda se colapsa, es un colapso irreversible, viene otra idea con el tema energético. Al presidente Trump, el día de hoy, le están presentando a algunos gobernadores una iniciativa para que liberen la utilización de biocombustibles en los energéticos. Es decir, las fábricas, las refinerías de energéticos, de petróleo, las refinerías de petróleo están pasando aceite, literalmente, necesitan ayuda. No quieren respetar los mandatos para poder hacer
bases mucho más eficientes y mucho más baratas. Entonces, el señor Trump el día de hoy tiene dos cosas que decidir. ¿A quién apoya? ¿Al farmer, a quien le he dicho que es su base crítica, su masa crítica y el amigo de toda su vida? ¿O va a apoyar a los intereses de la industria energética? Y lo están empezando a poner en una zona de elección que es increíblemente incómoda. Recordemos una cosa, la economía se apagó con un switch, pero no existe un switch universal que nos eche a andar a la misma velocidad como nos hicieron apagar. Y en esa condición, la certeza es básicamente inédita. Hoy, por ejemplo, tienes a Netflix, que tiene el valor de capitalización más grande ya que Walt Disney. Hoy a Walt Disney está mandando a la gente de ESPN y a sus comentaristas a sueldos a medias. Es decir, les cortó la mitad de los sueldos porque la viabilidad de Disney está complicada. Y hoy el analista no te encuentra las ventas futuras que vayas a tener en tu empresa o tu proyecto de crecimiento. Hoy te dice, enséñame tu hoja de balance, quiero ver cómo estás de liquidez hoy y quiero ver qué tan a largo plazo tienes tus deudas. Mientras más grande sea la brecha de que tus deudas sean a largo plazo y tu liquidez el día de hoy sea buena, me concentro en tu balance sheet y es lo único que me interesa. No quiero saber de promesas de cómo reacomodas ventas, proyectos o crecimientos, dependiendo del sector, lógicamente, en el que estés y de alguna forma ese es el mundo que tenemos. ¿Sigo bien con la locura o hago una pausa? No, dale. Bueno, esta es la que le quería compartir a Ivo y a ustedes. Estados Unidos ha empezado a dar muestras de desencuentro con China en diferentes formas y fórmulas. Uno de los mensajes que a mí me llaman mucho la atención es que Estados Unidos, al quitarle el fondeo a la Organización Mundial de la Salud, no lo está haciendo con el organismo, en mi opinión, frontalmente, pero es un mensaje por proxy a China, que está muy atrás de todo esto, en donde la Organización Mundial de la Salud no ha sido severo en tema de la investigación de realmente qué es lo que pasó con el virus o tal o cual, que es irrelevante en el contexto de todo, pero si lo unimos al tiempo presente, en donde entramos a una campaña política, en donde todo el rally accionario y todo este crecimiento, la potencia que presidía Trump se le ha venido abajo, desafortunadamente, hay gente que le entiende que no es su culpa, pero es su responsabilidad no haber sabido actuar a tiempo. Hace algunos meses, si se acuerdan, hicimos la firma del Tratado Fase 1 y vimos un evento en Washington que yo desde que salió el evento me pareció bastante humillante del lado de los chinos. Señor Trump, con el vicepremier a un lado, lo tuvo parado ahí con otro colega y hizo una ceremonia de casi 1 hora y tantos con todos los CEOs de bancos y empresas que podían tener un acuerdo, un beneficio. Los presentó uno por uno y los dos chinitos parados ahí al lado de manera callada eran los únicos en la sala. Una semana previa tenían que cerrar las últimas negociaciones y no sé si en esa semana, que es algo que mucha gente indica, se hizo un ajuste en una cláusula de obra de Dios, situaciones de alta ponderación, tipo una pandemia, eventualmente, como para que ese tema pudiera exonerarles de cualquier responsabilidad contraída en términos de contrato. El sistema te dice que el día de hoy el presidente Trump no supo negociar esa cláusula y los chinos sabían que ya estaba el coronavirus encima y no lo dijeron en tiempo y forma. A final del día, lo que es una realidad es que los chinos hoy no están comprando en Estados Unidos todo lo que tendrían que estar comprando. Si 40,000 millones de dólares equivalentes tendrían que ser juntados, tendríamos que tener ya un registro grande. Y las compras obesas, como nos dijo Pedro, en soya vienen de Brasil principalmente. Entonces, China no está haciendo un gesto más allá de lo normal para tratar de normalizar la situación. Y eso a mí me preocupa mucho. Si en algún caso la retórica empieza a crecer y ya el presidente Trump empezó a hablar del China virus, y cuando se sienta acorralado enfrente de un candidato que sabe el teje y maneje de la administración pública, como es Biden, que ya es el que va a ir en contra de él de manera abierta y frontal. Así es de que el presidente Trump tiene muchas cosas que perder y se puede poner muy hostil en la retórica. El tema con China me preocupa muchísimo. Se han consumido muy pocos tiempos. Entonces, ahí te lo dejo y listo. Sí, nosotros vamos a hacer algo que habitualmente nunca hacemos, así que le vamos a pedir a Ivo si puede habilitar el micrófono. Está, como se refirió a vos, Antonio, en muchas cosas que habló, yo te voy a pedir que califiques si está, Antonio, químicamente loco, químicamente insano, loco o relativamente cuerdo, digamos. Lo dejamos en tu espacio ya y nos relevás a nosotros de cualquier tipo de opinión sobre nuestro compañero de ruta. Yo, más allá de los motivos que él puede encontrar
detrás del acuerdo, de las cláusulas o no, yo creo que es altamente probable que el acuerdo no se cumpla. Yo coincido con él en eso. No sé si eso tiene que ver o no con que hay una cláusula de fuerza mayor, pero es muy, muy probable que el acuerdo no se cumpla, y por eso yo comenté antes que la única carta que se podía guardar en la manga del gobierno chino, si a último momento quiere mostrar un gesto, es comprar soja para las reservas chinas, a pesar de que están muy altas, pero eso podría ser un gesto que va más allá de lo comercial, digamos, para mostrar buena voluntad. Si no, dudo muchísimo que eso se cumpla, y con la excusa del coronavirus o no, creo que Estados Unidos y China se van a llevar mal en los próximos años, y el acuerdo va a ser una parte más de otro montón de cosas que van a ir rediscutiendo, ¿no? O sea, nosotros tendemos a ver todo el mundo a través de la soja y del maíz, pero el mundo es un poco más grande que eso. Carlos, ¿te querés sumar también y hacemos, digamos, esto más abierto y lo vamos charlando entre todos? Sí, yo quiero hacerle una pregunta a Ivo y a Antonio, los dos. No sé si escucharon el lunes el presidente Macron cuando le habló a los franceses para decirle que extendía la pandemia esta y que por lo tanto hasta el 11 de mayo Francia seguía, creo que cerrado. Dijo algo que a mí pasó medio desapercibido, pero a mí me llamó mucho la atención. Textualmente dijo: la agricultura y los alimentos no pueden quedar a expensas del mercado, viendo esto que está pasando hoy. Y que prometió que para dentro de 15 días, ahora faltarán 10, va a proponer un nuevo plan a la Unión Europea para tratar todo el tema que tiene que ver con los alimentos y con la agricultura, porque, repito, dijo, no puede quedar a expensas del mercado. ¿Qué piensan? Ivo, tú estás más cerca. Los presidentes franceses suelen hacer ese tipo de declaraciones porque tienen una base de voto bastante agrícola. O sea que desde ese punto de vista no me sorprende. Ahora, dado que lo que hacen y dicen los políticos en este momento sí me sorprende, hay que ver con qué se sale. Pero que haga una declaración así en sentido proteccionista para el agro francés, no es algo que sea novedoso. Ahora, ¿con qué puede salir? No sé, últimamente la gente es muy creativa con delirios. Y francamente, a mí un mundo de tasas de interés negativas, donde los productos brutos se imprimen en vez de producirse, y donde la gente celebra que sube el precio de la energía en vez de que baje, es un mundo que no sé si entiendo bien. Así que bueno, hay que ver qué va a anunciar Macron. Yo de mi lado simplemente agregar que da más mecha al debate famoso de que los estados van a ser más invasivos en las decisiones de capital o en las decisiones de una economía abierta, y que vamos a estar mucho más regulados y que nos van a estar diciendo cada vez más qué es lo que tenemos que hacer a causa de la guía para el camino de una recuperación o para evitar el contagio. Si es de que nos están administrando al miedo, y lógicamente cualquier retórica en este momento pues es condicionante de ganar un aspecto, y tenemos que ser claros, el día de hoy estamos administrando una crónica de emotividad, porque todo lo tenemos que administrar bajo una carga muy grande de emotividad, y eso básicamente para los que tenemos la bendición, porque no todo el mundo lo tiene, de trabajar de casa. Lógicamente trabajas en un ambiente cerrado, tienes colaboraciones, pero esta acción también te va empezando a enfrascar en un sentimiento de que no tienes esta misma fricción de lo cotidiano, ¿no? Oye, extraño no tener el contacto de la realidad de un taxista que te trae a tierra muy rápidamente una vez que le preguntas algo que lo tiene claro, o alguien que te vende algo y que ves en las caras de la gente lo que viene. Así es de que no sé si vamos a tener un Big Brother, y cualquier estadista el día de hoy o cualquier presidente pues va a atender a eso. Yo sí veo a un Trump incómodo, a un Bolsonaro incómodo, un López Obrador incómodo, a un Sánchez en España muy incómodo, a Netanyahu muy incómodo, van a ir a elecciones otra vez en Israel, me parece otra vez, el clérigo en Irán muy incómodo, y veo muy fuerte a Xi Jinping. Y no sé si estoy abierto a mi micrófono, si me escuchás. Y sumale a eso, Italia también muy incómodo, y Boris Johnson también muy incómodo. Es decir, todo lo que eran líderes hasta hace 2 meses están complicados. Y respecto a lo que mencionaba, ya me meto en algún tema que tenía para comentarles, no hay tanto tiempo. En España, desde hace unos días se ha empezado a meter la política muy fuerte porque Sánchez se empieza a debilitar. Ha habido una encuesta ayer en donde la derecha ha vuelto a crecer. Sánchez está proponiendo
un acuerdo tipo la Moncloa, los partidos de la oposición le están diciendo que no, que primero gobierne y que está haciendo un desastre con el manejo del coronavirus. Y ayer se empezó a hablar de algo que ya es bastante más preocupante, porque no se esperaba que de acá se hablara de eso, que es limitaciones a la prensa, a la información que da la prensa. Y eso tiene que ver también un poco con lo que hablaba Ivo respecto a los medios. Habría una intención del gobierno de controlar la prensa, y eso acá te imaginás que cayó como un balde de agua fría. A eso sumale que en los últimos días se ha recrudecido la xenofobia, el racismo, todo aquello que parecía que Europa, y sobre todo en esta zona que estoy yo de España, no había, porque acá se le daba la bienvenida a todo el mundo, volvió a aparecer. Se ve en tratar de echar a los europeos orientales, que han venido de Hungría, de Polonia, que aquí hay muchos, gitanos como les dicen ellos. También se lo ve en el trato que le dan a la gente que aplauden a las 8 de la noche a la gente que trabaja, y después por ahí llegan a sus edificios y se encuentran con carteles con que no los quieren recibir porque tienen miedo de contagiarse. Entonces, todo ese tipo de situaciones son consecuencia de que llevamos aquí ya 39 días, mañana se va a hacer 40 días efectivos de cuarentena, y tiene que ver con la gente que empieza a ver que le faltan recursos, la gente que está parada. Es cada vez mayor el paro. Todo el tiempo se anuncian lo que para nosotros en la Argentina serían planes sociales. Ayer, por ejemplo, la Comunidad Autónoma Vasca anunció un plan social de 3.000 euros que para un sector de la población, los autónomos. Se esperaba que se anotaran 1.000 personas, se anotaron 23.000 y colapsó la página, como era lógico. Y hay un plan social para los artistas ahora también, porque los artistas protestaron porque querían recortar los fondos a la cultura, entonces les dan un plan social. Y le voy a dar una gran noticia que Salvador la está esperando. Hay inflación. Inflación en los alimentos, en determinados alimentos. Por ejemplo, y te doy cifras porque me tomé el trabajo de juntarlas. La leche no subió nada de precio. El aceite subió 4% en 20 días. Las carnes, como está sobrando porque no hay demanda de carnes en los restaurantes y en todo lo que tiene que ver con el turismo, que es básicamente lo que se llevaba mucha carne, está subiendo, depende, el pollo, el cerdo, la carne vacuna, entre un 2 y un 6%, no más que eso. Pero hay productos en donde hay problemas de logística para la distribución y de la mano de obra para trabajarla, que es levantar las verduras y las frutas, que han tenido subas de arriba del 20%, y están hablando acá, como a veces pasa en la Argentina, del caso extremo que es la mandarina, que ha subido el 45% en plena época de mandarinas. Entonces, todo eso está generando un ambiente que yo creo que se va a ir complicando desde el punto de vista político, y por eso coincido, Sánchez va a estar en problemas. Ahora, no te olvides que España ha tenido elecciones cada 6 meses prácticamente en los últimos años, y ya la oposición está, como se dice habitualmente, oliendo sangre y le gusta. Y eso probablemente va a complicar más la salida de esta situación. Después tengo algunos comentarios para hacerle de Argentina, pero básicamente hoy en una semana el panorama se va complicando, ¿no? Seguro. Antes de pasar a Argentina, Verónica Villegas nos escribe desde Ciudad de México. En México acaban de extender hasta el 30 de mayo la cuarentena que estaba para el 30 de abril. En teoría, tendríamos que regresar, dice Verónica, que le agradecemos este mensaje, por supuesto, todos el 1 de junio. Y los municipios que no registren ningún contacto podrían iniciar actividades el 17 de mayo, de acuerdo al anunciado de esta mañana en México. Salva, sí. Salva, ¿me escuchás? Sí. Bueno, aquí entre las cosas que se anunció ayer es que las clases no se reinician, se da el ciclo lectivo por terminado el 30 de junio y se da a todo el mundo por aprobado, salvo casos muy excepcionales. Lo único que se discute ahora es cómo van a tomar el examen final. Pero aparentemente hasta el 30 de junio, que es cuando termina el ciclo lectivo, no va a haber clases, fue lo que se anunció ayer en todo el Estado español. Yo sería ese caso excepcional, te lo aseguro. Bueno, para ir entrando despacito en lo de Argentina, yo hago un resumen un poco de mi punto de vista, así
Yo creo que, como dice Ben Bernanke, que esta crisis es un desastre natural, y hasta que no se levante la cuarentena, el desastre natural está vigente. Con lo cual, si hasta que no tengamos un levantamiento de la cuarentena, no vamos a poder hacer un control de daños, ni no vamos a saber ninguno de nosotros dónde está el punto de equilibrio de nuestra nueva empresa. O sea, yo creo que acá mueren todas las empresas y van a nacer nuevas empresas. Y esa nueva empresa no sabemos dónde va a estar el punto de equilibrio. Y lo mismo pasa con todos los sectores, porque la sensación que uno tiene es que la gente va a ahorrar más, que la cadena de suministro va a cambiar, por todos los ejemplos que ustedes han dado, que el trabajo va a ser más flexible, que los viajes de negocios, digamos, se van a dejar de lado por este tipo de contactos, y que la venta minorista, que ya venía mal, va a seguir peor, porque recordemos que tenemos muchos ejemplos en Estados Unidos en donde Amazon, que es un comercio, hoy es una de las, digamos, 4 empresas con mayor capitalización bursátil en todo el mercado americano. Y si a esto le agregamos que no sabemos dónde va a estar el punto de equilibrio de las nuevas empresas, y si agregamos que un estudio que se hace de toda la crisis en Estados Unidos, la bolsa alcanza su pico después de 18 meses de iniciada una crisis, y si nos sometemos a eso, casi que nos tenemos que ir al año 2021 para encontrar algún piso, digamos, en el mercado de capitales, y probablemente también un piso en la actividad. A mí me pareció muy optimista el informe del Fondo Monetario Internacional. También es cierto que en los resúmenes, cuando uno lo lee, Gita Gopinath, que es la, digamos, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, hace mención a la posibilidad de que cualquier recrudecimiento del virus y una segunda ola del virus en China y Corea cambie todo ese pronóstico, con lo cual si uno mira el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, dice, acá salimos en B. Si uno lo lee internamente adentro, dice, no sé si están la salida en B, y comparto un poco con lo que dice Ivo, de que probablemente, digamos, sea una pendiente bastante larga. En el informe del BID, que también lo estuvimos leyendo, hay mucha referencia a Domingo Felipe Cavallo y a su blog, con lo cual hoy parecería que está tomando, digamos, cada vez más predicamento en la opinión pública internacional. Y justamente hace la mención Cavallo de lo que también marcaba Ivo, en donde los países emergentes no tienen, digamos, el capital, ni tienen la conectividad para ayudar a la gente que tienen los países avanzados. Concretamente en el caso de Argentina, nosotros tenemos 10 millones de trabajadores en negro que no tenemos ningún tipo de contacto, porque no es un país en donde estemos bancarizados y en donde la ayuda pueda llegar en forma rápida a esa gente. También tenemos una relación préstamos PBI que nos llega a 15 puntos, con lo cual tampoco hay mucha gente que accede al crédito, y gente que ha accedido al crédito tampoco tiene la carpeta en orden. Hoy en la Argentina se vive una cosa muy loca, que por el excedente de pesos las tasas de interés están muy bajas, entonces aquellos que le hemos recomendado que se haga una sociedad de garantía recíproca, hoy están cambiando su cheque a tasa del 5, 10, 15% anual. Es una bendición de Dios, porque hoy lo que estamos haciendo, como dice mi amigo Diego Palomeque, arbitraje de tasas, me financio con una tasa en peso y vendo en los mercados de futuros. El mercado de futuro, digamos, te está descontando, tiene una tasa del 48% anual, y la devaluación que está llevando adelante el amigo Pérez en el Banco Central, la está haciendo un 3% mensual. Dije 4% mensual el futuro, 3% mensual la devaluación, y estamos hablando de una tasa del 1,5 en cambio de cheque. O sea, claramente el negocio del campo se ha transformado en un negocio financiero. Así que yo te diría que hasta que el mundo no empiece la fase 2, nosotros no vamos a tener idea de dónde estamos parados. Sí, a mí personalmente, digamos, me genera alguna idea auspiciosa que los futuros estén con pendiente positiva, que Norteamérica tenga una pendiente de tasa positiva. Creo que va a haber inflación, esa es mi impresión. Si bien no va a ser una gran inflación, a ver, con una inflación de Estados Unidos de 2 años, nosotros licuamos la deuda en 50 años, y si va a 4%, la licuamos en 25. Y eso me da la sensación de que si tuviéramos alguna tasa de interés positiva, mi impresión es que Argentina podría tener una chance de mezclarse nuevamente en alguna recuperación económica. Máxime cuando Argentina, yo no avisoro para Argentina una gran devaluación. Ayer, por ejemplo, tomábamos el rubro turismo.
nosotros teníamos un saldo deficitario de turismo de 5.000 millones de dólares, y este año vamos a tener un saldo deficitario que no va a llegar a 500 millones de dólares, con lo cual la balanza de pago de Argentina no va a ser deficitaria, y si la balanza de pago no va a ser deficitaria, la cuenta corriente va a ser positiva, tampoco hay muchas razones para que haya una mega devaluación en el país, y si el dólar que tenemos es el dólar comisario, porque es un dólar oficial con cepo del Banco Central República Argentina, y los precios en la Argentina responden mucho a las cuestiones cambiarias, no me parece que nosotros vayamos a una hiper, y creo yo que la inflación va a empezar a tener algunos de los problemas que se manifestaron aquí, que tienen que ver con, a ver, ¿qué va a pasar, por ejemplo, lo que está pasando hoy con la carne? Que se cayó el consumo, digamos, y en verdad el que quiera venderlo va a tener que hacer a menor precio. Hoy el cerdo de 80 pasó a 68, y el que tenga que venderlo va a hacer a menor precio. Con lo cual hay un montón de restricciones y un escenario absolutamente nuevo a llevar adelante. Respecto, y te paso a vos, Carlos, para que te vayas preparando, respecto a la tarde de hoy, quiero explicar una cosita del valor presente. Cuando se habla en los medios de una quita del 60% a la deuda argentina, la gente cree que sobre 100 el bono que vale 100 le van a hacer una quita de 60 y va a quedar en 40. Lo que se está hablando es del valor presente neto, o sea, de los flujos de fondos que va a tener el nuevo bono llevados a la actualidad. Entonces lo que nosotros tenemos, digamos, en la tarde de hoy es que probablemente se mencione que no va a haber quita de capital de la deuda, que va a haber una reducción de cupones, pero que se va a extender tanto el plazo del bono que probablemente cuando hagamos el cálculo del valor presente neto haya una quita del 60%. Pero auguremos que en la tarde de hoy haya una buena propuesta. Por esta hora está bajando el 1%, ¿cómo se llama? El dólar bolsa, y probablemente tengamos alguna tranquilidad en la rueda de hoy que esté avisorando algún planteo más amigable hoy a las 4 de la tarde. Te paso con vos, Carlos. Bueno, les cuento las noticias que tengo. Algunas son nada más que títulos para que las vayan pensando, sobre todo los que están en la Argentina. Sigan de cerca, lo hablábamos con Salvador en privado ayer, hoy no les puedo decir mucho más, sigan de cerca la relación de Argentina con China, particularmente del presidente Fernández con el gobierno chino. Por ahí puede venir alguna ayuda adicional para la Argentina, veremos a cambio de qué. No dejen de mirar que el año pasado, y también creo que el anteaño, si mal no recuerdo, la primera exportadora de granos de la Argentina ya no es más Cargill, es COSCO. Y COSCO es China. Y a partir de eso, la relación está cada vez más fluida. Y alguna empresa que está en problemas en la Argentina puede ser rescatada por los chinos. Y la Argentina puede ser, entre comillas, rescatada por los chinos. Respecto al tema cambiario, que a mí me preocupa y mucho, no se olviden ustedes que los productores argentinos están vendiendo su producto en pesos. En pesos. Le ponen un precio en dólares, pero le venden en pesos. Ayer el maíz se pagaba 8.800 pesos. Mientras que si la Argentina no tuviera derechos de exportación, serían esos equivalentes a 152 dólares. Pero si yo tomo, al tipo de cambio oficial, si yo tomo el tipo de cambio bolsa o como le gusta decir a Salva, el contado con líquido, alguno de ellos, en realidad los 8.800 pesos del maíz ayer representaban 82 dólares. Es decir, que la Argentina en maíz está sufriendo una quita del 46% en el precio. Los 14.000 pesos de la soja equivalen a 130 dólares, es decir, el 59% de quita entre derecho de exportación y diferencial cambiario. Y los 13.500 pesos del trigo, fíjense que el trigo tiene casi el mismo precio que la soja, porque además tiene menos derechos de exportación, y porque tiene un precio más alto de lo que significa el mercado internacional, da para 126 dólares de los que se podrían comprar, porque Salva, yo no creo que se pueda comprar otro dólar que no sea el contado con líquido o el dólar bolsa. Por lo tanto, si tengo que ir a comprar dólares, esos 13.500 pesos son 126 dólares. Tampoco te hagan la monjita que sabe que existe el blue. También te pasa que... Ah, bueno, pero a ver, vos sabés que hoy las limitaciones que hay, yo no puedo ir con una bolsa de plata blanca. Porque no te la dan en ningún lado.
no te la dan en ningún lado. Si querés sacar la plata del banco, te dan 20.000 pesos por día por cajero automático, o sea, tenés un corralito. Claro, exactamente, y es plata blanca, por lo tanto, si voy al blue, la transformo en negra, y nadie lo va a hacer. Creo yo, no sé. No te creas. Y vamos a otro tema que para mí es el tema que debemos empezar a seguir de cerca, y yo por eso le preguntaba a Pedro. Brasil nos va a comprar más trigo. Los exportadores están dispuestos a venderle más trigo a Brasil. Y en la Argentina, aunque nadie lo dice, las exportaciones de trigo finalmente están cerradas. Están cerradas por un viejo sistema, que es poner un precio oficial alto, un precio FOB alto, de manera que eso hace prácticamente imposible que alguien nos pueda comprar trigo hoy, porque tenés que pagar los impuestos sobre un precio de exportación que no existe. El único que puede pagar los $250 que tiene hoy como precio de exportación el trigo argentino es Brasil. Es decir, que el único mercado al cual le podríamos vender hoy es Brasil. Si le vendemos trigo a Brasil, la realidad es que nos quedamos sin trigo para el mercado interno. Y ahí viene el problema. Porque a su vez la industria molinera necesita todavía 3 millones de toneladas de trigo, que están en la Argentina. Y que en principio se lo iban a vender parte de eso los exportadores. Pero los exportadores ahora dicen, si Brasil me viene a comprar a $250, si Brasil me viene a comprar, si Brasil no consigue que su gobierno le baje el arancel externo común, se lo saque para que pueda traer trigo de otros lados, Brasil va a venir a comprar a la Argentina y el exportador le va a querer vender a Brasil a $250 o a la molinería a 255. No va a perder un negocio. Y la molinería, según yo sé, puede tener una capacidad de pago de hasta $200. Y para pagar más que eso, lo que dice la molinería es, yo no puedo porque tengo los precios de la harina congelados. Se va entendiendo el tema, ¿no? Es decir, si yo tengo el precio de la harina congelado en base a un costo de $200 el trigo y tengo que salir a pagarlo $250, no estoy dispuesto a perder. Y estas conversaciones las están sosteniendo con la secretaria de Comercio. Y la secretaria de Comercio, todos sabemos que es un personaje moreniano, Paula Español, puesta por Kicillof, que lo único que se le ocurre es cerremos las exportaciones de trigo. Y si esto pasa, el panorama para la siembra de la campaña que viene mucho mejor de lo que todos suponían, viene muy bien, se complicaría tremendamente. Por otra parte, los exportadores están comprando trigo de la cosecha nueva a $170 la tonelada y los productores están vendiendo mucho. En muy poco tiempo han comprado 1 millón de toneladas de trigo para entrega diciembre-enero y han declarado vendidas al exterior 700.000 ya. Entonces, hay que prestarle mucha atención al trigo porque me parece que en los próximos días va a ser la noticia en Argentina, insisto, porque por otro lado la molinería, no sé si se los dije, está exportando mucho harina de trigo. Está exportando por lo menos 300.000 toneladas. ¿Y esto es consecuencia de qué? Del diferencial que existe. Ustedes saben que por exportar harina pagan menos que por exportar trigo. Y esto los está ayudando. Y esta ayuda puede terminar en que, de alguna manera directa o indirecta, haya sectores de la molinería que estén esperando que el gobierno intervenga para ayudarlos a que no siga saliendo trigo. Si no, la situación de oferta y demanda de trigo se puede complicar. Y aquellos que preveíamos que hace un mes decíamos, bueno, ahora la exportación se retiró del mercado y entonces hay trigo suficiente, puede ser que no pase y tengamos un junio, julio, agosto muy movido con el precio del trigo en la Argentina y esperemos que no se le ocurra al gobierno intervenir. La decisión de intervenir o no intervenir del gobierno está en manos de la cadena de trigo. Si la cadena de trigo no se pone de acuerdo, va a ser muy fácil para el gobierno intervenir. Y en la cadena de trigo, los que deciden, que son la demanda, exportación y molinería, parece que ahora no están tan amigos como estaban hace un mes atrás. Perfecto. Yo le explico una cosa. Llevamos 1 hora y 42 minutos hablando. Y aquí en Argentina se viene la hora del almuerzo. Y ustedes saben que eso es sagrado. Así que en honor, digamos, a poder cerrar, porque ha sido una de las charlas, uno de los comités más jugosos, digamos, que hemos tenido, yo le voy a dar la palabra de resumen a Ivo Sarkanovich. Ivo, 3 minutos, no más, de qué te pareció, digamos,
el evento y qué resumen te llevas de todo esto. Me pareció bárbaro, muchas gracias por la invitación. Dos reflexiones cortas. Una, con respecto a lo que dijo Carlos, fíjate qué paradójico que vos arrancaste diciendo que China a lo mejor inesperadamente nos puede dar una mano y que COFCO es el principal exportador, y después hablaste de que eventualmente Argentina se puede desenganchar del mercado mundial de trigo. Fíjate qué difícil manejar eso, ¿no? Porque no creo que los chinos vean bien que eventualmente Argentina decida proteger su mercado y no exportar, porque les puede pasar también mañana con el mercado de carne porcina, por ejemplo, para proteger la mesa de los argentinos. Y después una cosa que estoy de acuerdo con vos, Salvador, hay mucha gente que está como augurando una hiperinflación en Argentina y yo no la veo tan así. Yo creo que el sector externo argentino va a ser un amortiguador importante en todo esto. Hay una balanza comercial positiva, la balanza turística positiva, la balanza de transferencias, donde Argentina generalmente envía remesas al exterior, va a ser al revés. Si eventualmente se renegocia o no se paga la deuda, también van a quedar más dólares. Yo creo que se puede pensar, Argentina se va a parecer para mí a lo que era la Argentina del 86, del 87, post-austral, donde el Banco Central tenía que monetizar ese superávit externo. Quizás el dólar comercial no acompañe la inflación y se vaya atrasando, y eso haga que no vaya convalidando esa suba de precios. Pero sí creo que vamos a una inflación bastante más alta que la de ahora. Probablemente tengamos una inflación de 3 dígitos anuales, pero yo tampoco veo una hiperinflación en el corto plazo. Bueno, te agradecemos mucho, digamos, la participación, nos vamos despidiendo, que cuídate mucho, saludo para la familia y esperemos verte pronto por aquí, que no hemos hablado nada, pero ¿querés hacer una mención al libro? No, después, otro día. Otro día entonces hablamos del libro. Bien, vamos a Chicago, así se despide nuestro amigo Antonio Ochoa. Bueno, Salva, pues un saludo a todos los panelistas, muchas gracias a ustedes, el equipo de casa. Nada más decirles, estamos en plena labor de siembra en Estados Unidos, el agricultor intentará sembrar todo lo que puedan, tendrán ayuda del gobierno nuevamente, vendrán subsidios. Las intenciones de siembra a mí me parece que no van a ser tan agresivas para maíz, por lógicas razones. El escenario ha cambiado mucho y veremos más intención de siembra eventualmente para la soya. Queda el pendiente del área que van a estar recalculando y que en teoría nos van a estar informando los del USDA sobre esta tierra que no se terminó de cosechar la temporada pasada, se quedó tapada de nieve, pasó el invierno y ahora en la primavera, bueno, pues clientes y gente con lo que hemos platicado han estado cosechando este famoso spring wheat, o spring corn que le llaman, y de alguna manera pues, los rendimientos no te van a dar más allá de un cambio estadístico. Entonces, si pensábamos que íbamos a tener un recálculo grandote de área y acres perdidos y esta historia del pasado, me parece que va a ser un cálculo que no le hace offset a ninguna situación. Entraremos en una zona de gravitación lateral, me parece. Al maíz le veo otros 10, 15 centavos de espacio de bajas como máximo desde donde estamos. No hay apetito para vender más allá abajo y tampoco hay premio para hacerlo si eres un especulador, porque estás ya muy cercano a la zona del infierno, así es de que no tienes un premio grande. Y del otro lado veo muchísima cantidad de producto que se va a vender si el mercado ralea. Así es de que va a ser complicado este tema, especialmente mientras no tengamos descubierta la etapa de la demanda y normalizada, y que estemos en etapa de crecimiento y pujanza. Por lo demás, lo de siempre, hoy es jueves, mañana sexy viernes y mañana no se perdona. Bueno, Carlos, tu resumen. Mi resumen, les recomiendo para leer un artículo que salió hoy, creo, en La Nación, en Argentina, de Leandro Pierbatisti, un amigo, que se llama "Se puede imprimir dinero, lo que no se puede es imprimir comida". Mírenlo porque es muy interesante. Y sigan de cerca el tema del trigo, escúchenlo a Alberto Fernández hoy. Yo, por suerte, ya almorcé, te aviso, así que tengo todo el día, si querés, para hablar, porque cuando dejo de hablar de acá me voy a tomar la leche de la tarde. Me parece muy bien, me parece muy bien. Y después de eso tengo que ir a cenar, y después de eso acá te lo pasás comiendo, Salva. Bueno. Tenemos que hacer esto 24 horas para que yo me quede acá y no siga comiendo. No va a ser terrible, pero bueno, les digo, sigan de cerca, en serio, ahora el tema del trigo me preocupa porque el gobierno, en particular de la Secretaría de Comercio, está a un paso de intervenir, y eso sería terriblemente negativo. Bueno, y que los productores fijen precio en los mercados de futuro, que nos cansamos de decirlo desde Agroeducación, que tengan los precios fijados, desde el que tiene hoy guardado
y que 170 no es mal precio para la próxima campaña. Mi resumen es el siguiente, porque la gente está muy confundida. ¿Van a salir monedas secundarias o no van a salir? Mirá, en principio salió un bono para pagar a proveedores en las provincias. Las provincias se pusieron de acuerdo. La provincia la lidera el compañero Schiaretti. Cuando Schiaretti ya sacó un bono para pagar a proveedores, no como moneda para pagar al sector público. Es probable que eso venga en algún momento. Hay una propuesta de Melconian de sacar una moneda secundaria a nivel nacional, porque dice, como no podemos bajarle el sueldo a los empleados públicos, a los jubilados ni a nadie, le enchufamos la moneda tiene una paridad menor, entonces con eso le bajamos los sueldos. No me parece lo más adecuado. Respecto a los bancos, vos los bancos no podés ir por ventanilla a retirar los pesos. Lo que podés hacer es sacar de a 20.000 pesos por el cajero. ¿Eso cómo se llama? Corralito. ¿Qué van a hacer los bancos? Los bancos dijeron que vos podés ir a la caja de seguridad a sacar lo que tenés. Un amigo ayer me llamó, me dijo que pidió turno, lo tiene dentro de 90 días. ¿Ok? Entonces, digamos, es un chiste, esto es broma. Tercer punto, la semana que viene vas a poder ir por ventanilla a retirar los depósitos en dólares o hacer depósitos en dólares. Esto es para agilizar el tema de los dólares. ¿Cómo tendrían que dar más liquidez en los dólares? Cuando vos comprás dólares por bolsa, lo hacés en un mismo día. Cuando vendés los dólares por bolsa, tenés un parking de 5 días. ¿Qué tienen que hacer? Sacar el parking. ¿Por qué no lo hacen? Porque son burros. Esta es la realidad. Respecto de lo que Ivo decía, que no entendía este tema de intervenir al mercado de trigo y que venían los chinos, esto tiene que ver con un gabinete de Alberto Fernández que está loteado. Entonces, como está loteado, cada uno hace cualquier cosa, entonces tenemos distintas orientaciones. Entonces, Argentina, esto se lo voy a robar al compañero Chepare, que tiene un récord Guinness, que tiene un impuesto a la exportación de alimentos, que no lo tiene nadie en el mundo. Ahora tenemos un récord Guinness 2, que es que en el marco del coronavirus el Estado pone un impuesto. ¿Qué impuesto quiere poner? Impuesto a la riqueza, que también es una pavada, porque el compañero Máximo Kirchner no entiende que es anticonstitucional porque va a grabar 2 veces lo mismo. Cuidado cuando piden ayuda a la FIP. Cuando piden la ayuda a la FIP para un crédito barato, la FIP te va a decir, yo te doy esta ayuda, pero me tenés que entregar el secreto fiscal. Si le entregás el secreto fiscal, ellos van a tener información de tu empresa y de tus cuentas particulares. Así que habla con tu contador, no me pida que yo te lo explique ahora, habla con tu contador, digamos, y charla ese tema del secreto fiscal. Respecto a la propuesta de hoy a la tarde, me dijeron que repita de nuevo, es muy simple. Va a haber una propuesta probablemente, lo que se está escuchando ahora entre bambalinas es, te van a llevar los bonos a 2045, o sea, 25 años, un cupón que va a ir increciendo, 4 años en donde no te van a pagar nada, y esa va a ser la propuesta. ¿Qué le van a decir los bonistas? Bueno, le van a decir que no la van a aceptar y probablemente haya una nueva ronda de negociaciones. El descuento sobre el valor presente neto que pretenden los bonistas es menos del 50%, el gobierno va a ofrecer el 60%. A ver, y está bien esto que van, que vienen para ponerse de acuerdo en un punto común. Igual lo tienen que hacer rápido porque esto tendría que estar cerrado acá el 30 de junio para que no generen acciones legales. Tampoco tenemos la más pálida idea cómo van a hacer con los bonos par discount, que tienen acciones colectivas distintas al resto de los bonos, con lo cual todo está dentro de una interna de la interna de la interna, en donde Culfas se lleva mal con Pese, Pese se lleva mal con Guzmán, pero a su vez ambos dos se llevan mal con Cecilia Todesca, que está en la jefatura de gabinete, y como todos se llevan mal con todo, pero a veces también consultan a Martín Redrado, que pone lo suyo, o lo pone a Amar, que pone lo suyo, cuando te enterás de algo que proponen Martín Redrado, parece muy razonable, cuando te enterás lo de Guzmán no es tan razonable, lo de Pese es menos, y el compañero Alberto Fernández es un péndulo. Él se para sobre todo. Si habla Cristina le dice que tiene razón, si habla otro dice que tiene razón, a Massa le dice que tiene razón, a los científicos le dice que tiene razón, a todos le dice que tiene razón, y si en algún momento se equivoca con un tuit, dice que él no fue y te pide disculpas. Entonces es muy difícil la situación, hacer un análisis económico y político, porque esto es como la jaula de las locas. Señores, Andrea, un minutito para refrescar el posgrado, ¿puede ser? Ahí está, ¿vamos? Sí, refrescámelo y nos vamos. ¿Cuándo empezamos? Mañana, Salva, mañana todos preparados. Mañana toda la educación lista. Y tenemos alumnos
Tenemos alumnos de México, Perú, Colombia, de toda América Latina, ¿verdad? España, Europa también. Está nuestra Dame tu amiga mail Carmen. si alguien se está decidiendo ahora y quiere anotarse en el posgrado. En la página de Agroeducación tiene información y mi mail es andrea@agroeducacion.com. Bueno, muchísimas gracias Fernando Céspedes, muchísimas gracias Marco Faciano, que ustedes no lo ven, pero digamos son los que hacen posible toda esta tecnología. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a Pedro, a Gabriel, a Ivo, muchísimas gracias, y al team que me hace todo fácil, Antonio Ochoa y Carlos Echepare. Muchísimas gracias por acompañarlo aquí. Siempre cuando termino digo lo mismo, me la hacen muy fácil porque me toca hablar poco, escuchar y nutrirme de conceptos realmente muy interesantes y salir enriquecido. Y gracias a las más de 400 personas que están conectadas y que nos siguieron todo este momento, los liberamos a almorzar en Argentina, a la leche, digamos, en Europa, y allí en Estados Unidos seguramente algún aperitivo antes del mediodía. Un abrazo grande a todos, chau, chau. Hasta luego. Saludamos todos. Chau, chau. Ahí está.